permita que dispongamos nuestro corazón y escuchemos con fe la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes a todos, hermanos. Ya casi noche, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bendecido por nuestro Señor. Qué bueno, hermano, qué bueno que ahora sí que esté bendecido por el Señor. Y gracias por sus oraciones. Nosotros todos los días pedimos por ustedes porque sabemos que, al igual que ustedes, nosotros tenemos necesidades, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor las suple. Vamos a ver eso, hermano. ¿Sí? Qué bueno que tengamos ese entendimiento, hermano, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser agradecidos con el Señor. Hermano, ya estamos nosotros en nuestra clase número 8 de la serie La música y la verdadera adoración. Pero antes de iniciar, hermano, vamos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos hable en esta tarde, noche. Cierra tus ojos, hermano, y acompáñenme ahora. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre eterno. Gracias porque en tu misericordia, Señor, nos tienes aquí todavía. Hoy en Nepal, Señor, están pasando una tragedia donde tú has arrasado, Señor, ese lugar. Hay familias completas, trabajadores que han perdido la vida, Señor, y otros se encuentran desaparecidos, Padre. Por eso te pedimos que tengas misericordia por Nepal, Señor, y que seas tú, Señor, trayendo el alivio para los corazones de aquellos que han perdido un ser querido, Señor. Y aún aquellos que se encuentran desaparecidos, que sigas haciendo milagros, Padre eterno, como lo has hecho hasta el día de hoy, que aún abajo de los escombros, Señor, tú has permitido que ellos vivan, Señor, y los has resguardado, Padre. Nosotros creemos que tú tienes el poder sobre todo, Padre eterno, y que permites esas situaciones con un motivo, Padre eterno. Por eso confiamos en tu bondad, en tu misericordia, en tu soberanía, Señor, y ponemos a ese pueblo en tus manos, Padre. Sabemos que se avecinan muchas cosas más todavía, Padre, y tú quieres que nos preparemos. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que sigas derramando sabiduría sobre cada uno de nosotros, que nos ayudes, que nos enseñes, Padre, y que sigas teniendo misericordia de tu pueblo, Señor. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, el título de la enseñanza de hoy se llama La música del mundo y el cristiano. ¿Cómo se llama? La música del mundo y el cristiano. ¿Cuántos durante su vida ha escuchado música, hermano? Sí, yo creo que todos, ¿verdad? Incluso los que somos modelo 80 para atrás, todavía nos tocó escuchar música en un disco, ¿cómo se llama? De tocador de discos de acetato, se me fue el nombre. ¿Cuántos conocieron los discos de acetato? Donde usted ponía una aguja y empezaba a girar y empezaba a reproducir la música. Yo me acuerdo que mi papá, él tenía un aparato de esos y un tocadisco. Ya me recordó la manita, ya que son modelo 80 y tantos. Y fíjese, hermano, que mi papá de vez en vez nos traía un disco nuevo. Me acuerdo que había discos de los Pitufos, había discos no me acuerdo si de las Ardillitas, que ya fue de un tiempo para acá, pero mi papá de vez en vez nos traía hasta de Cepillín, por ahí nos ponía música infantil, ¿verdad? Y hermano, yo me estaba recordando acerca de todo eso, cómo en aquellos tiempos nuestros padres nos ponían esa música. Y al pasar del tiempo, así como evolucionó el tocadisco, después vino lo que era el cassette, ¿sí?
que aquellos que nos tocó vivirlo, lo teníamos que regresar a veces con una pluma de lapicero, ¿sí? Girarlo para que se regresara la cinta de este casero. Y posteriormente salieron los CD, donde ahí los artistas pues plasmaban sus canciones, ¿sí? Ellos sacaban un aproximado de 12 canciones por disco. Yo recuerdo que me tocaba ir a los puestos cuando se ponían ahí en naranja para comprar un disco y escuchar música. Yo no conocía la palabra de Dios, hermano. Yo le estoy hablando de música que obviamente no era cristiana, vamos a llamarla así. Entonces, con el paso del tiempo, hermanos, vimos que no solamente cambió el tocadisco, vino el CD, posteriormente vino la memoria, ¿verdad? Algunos nosotros todavía traemos nuestro disma, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Que teníamos que apachurrar a veces los audífonos cuando no se escuchaban bien. Pero la música, hermano, que en particular yo escuchaba, pues era música del mundo, ¿sí? No era una música que podía glorificar al Señor. Pero la pregunta el día de hoy, ahora que conocemos de Cristo, ahora que hemos entregado nuestra vida a Cristo, la pregunta es para todos y cada uno de nosotros: ¿puede un creyente escuchar cualquier música? ¿Qué piensas, hermano? ¿Puede un creyente escuchar cualquier música? Mira, hermano, nosotros debemos de tener cuidado con la música que nosotros escuchamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara y nos dice que de la abundancia de nuestro corazón, ¿qué hace? Habla la boca. Entonces, de lo que nosotros más nos enseñamos, de lo que más escuchamos, de lo que más nos llenamos, es lo que nuestra boca va a hablar, ¿sí? Y por eso la palabra del Señor nos dice claramente que sobre toda cosa guardada, ¿qué guardemos? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, porque de él viene la vida. Yo escuchaba por ahí el día de hoy una sesión de preguntas y respuestas del 2024 del Congreso de Alabanza 2024 de Casa de Oración. Y había algo que yo había estado presente en ese congreso, hermano. Estábamos nosotros ahí en las sillas escuchando, ahora sí que esta sesión, pero yo me acordaba de muchas cosas. Y algo que me causó, ahora sí, sorprenderme, era escuchar a aquellos que conocen a David Guevara, aquellos que conocen a Yanet Arroyo, a Jonathan Arcos. Lo que me llamaba mucho la atención de ellos es que cuando les preguntaron acerca de la música, por ejemplo, hay alguien preguntó que si se podían escuchar en la congregación música de Cricri para los niños. Algún maestro preguntó, porque es sano preguntar, hermano. O sea, es sano preguntar. Yo por lo menos soy muy preguntón porque no lo sé todo. Aquellos que no preguntamos es porque o nos da vergüenza o en algún momento pensamos que lo sabemos todo. Y es ahí donde cuando nosotros preguntamos, podemos llegar a cometer menos errores por causa de que aprendemos de otro más que a lo mejor ya cometió ese tipo de errores y que no lo sabía. ¿Por qué? Porque es claro cuando la Biblia dice que Él ha comenzado una obra en ti y en mí que está perfeccionando. Esa obra cada vez más se va edificando para parecernos más a Cristo. Entonces le hicieron esa pregunta a ellos, ¿sí? Ahorita más abajo se los voy a responder, creo que en la parte de abajo lo puse. Pero lo que me sorprendió de ellos fue que les preguntaron acerca de la música. ¿Y qué crees? David contestó y dijo: yo no escucho música. Tengo años que no escucho música. Dice, y es raro porque se supone que yo estoy en el grupo de alabanza, pero yo no escucho música. Dice, inclusive, a mí me gusta salir a correr. Y dice David Guevara, me gusta salir a correr. Y la verdad, en vez de escuchar música, yo aprovecho el tiempo
para escuchar la Biblia, para escuchar un audiolibro o para escuchar una predicación, porque sé que eso es lo que me va a edificar más que escuchar música. Cuando le dan la oportunidad, Jonathan Arcos dice lo mismo, inclusive estuve conversando con él, porque yo tenía este tema, y me dice, hermano, ese es un tema muy complejo, porque de acuerdo a la madurez, los hermanos van a poder comprender, pero yo te digo una cosa, yo no escucho música, tiene más de 20 años que yo no escucho música. Cuando le preguntaron a Yanet Arroyo, también ahí, esto estoy hablando del mensaje que mandó el pastor esta vez, cuando le preguntaron a Yanet Arroyo ahí en la sesión de preguntas y respuestas que ella estaba como moderador, y ella dijo, yo tampoco escucho música. Yo concuerdo con ustedes que yo lo que hago es obviamente estudiar la palabra de Dios, escuchar predicaciones y edificarme de esa manera. Yo a lo mejor no pude entender todo porque no pude platicar con ellos. Yo decía, ¿cómo ella siendo la directora de alabanza y cómo David, por ejemplo, tiene el ministerio también en Casa de Oración Tucson, entonces ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que sus alabanzas, si ustedes ven el nivel de ejecución, es muy bueno? Entonces, lo único que me entendí, que yo no les he preguntado, es que es ensayo, 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 ensayo y ensayo. Pero sobre todo, no descuidar la vida espiritual, esa comunión con el Señor, ese momento en el cual tú, por ejemplo, te la pasas, o yo me la paso en el Facebook para no ofender a nadie, que me la paso a lo mejor una hora, mejor utilizarlo para crecer espiritualmente en el Señor, orando, leyendo la palabra del Señor. Es lo que yo pude entender, no porque en sí la alabanza tuviera algo malo, o la música cristiana tuviera algo malo, sino porque ellos más bien han decidido buscar crecer espiritualmente. Y eso es algo que me llamaba mucho la atención, como ellos se enfocaban más en todo eso que en la música, ¿sí? Es por eso, hermano, que nosotros debemos entender algo muy importante. No es malo que tú escuches música, no es malo. Pero, ¿qué es lo que estamos escuchando, hermano, en esa música? Estos hombres dijeron, yo no escucho música, yo me enfoco en estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Te voy a decir una cosa. Porque de lo que nosotros escuchamos acerca de la música, va a ser la forma en la cual nosotros vamos a ser alimentados. En pocas palabras, yo le puse así, hermano, aquí. La música se convierte en un alimento, espero me lo pueda entender, un alimento espiritual. Y de acuerdo al alimento espiritual que tú estés comiendo, va a ser la forma en la cual tú vas a ir creciendo espiritualmente. Yo te compartía la clase pasada acerca de la alabanza de Nancy Amancio, donde decía declaro, decreto. Eso no es bíblico. La palabra del Señor dice que lo único que puede declarar y decretar es Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Que nos alimentamos a veces de ese tipo de música o de ese tipo de doctrina que no es bíblica, y el día de mañana pensamos que eso es algo bíblico, cuando la palabra nunca habla acerca de declarar o arrebatar algo que no nos pertenece. ¿Sí? Eso ya lo enseñamos en la clase pasada, hermano, para aquellos que no, está el video por ahí en YouTube. Entonces, hermano, los sonidos se escuchan, las melodías, los instrumentos y la capacidad humana de crear música forman parte de la creación de Dios, pero también llegan a alimentarnos. El problema, hermano, aparece
cuando la música se convierte en el vehículo para comunicar valores, ¿sí? Pensamientos y deseos, escucha, que se oponen a lo que Dios ha establecido. Repito, el problema está cuando la música se convierte en un vehículo para comunicar valores, pensamientos y deseos que se oponen a Dios. Nosotros escudriñamos una parte de esta letra, ¿no? La clase pasada, que había pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. ¿Tú sabes, hermano, que aún la música que se denomina de viento comunica algo? ¿Sí sabes o no? Aquellos que pudimos estar, yo de niño estuve por ahí en una orquesta, no había cantante, era una orquesta, las orquestas por lo regular no tenían cantante, aunque podían poner uno, y nosotros, todo el coro se tocaba con instrumento, ¿sí? Que remembranza romántica, Norma, no sé, la de Guadalajara, eran canciones que nosotros tocábamos en la orquesta. No se espanten, vamos a poner un ejemplo, un antes y un después. Entonces, todo eso comunicaba, hermano, también algo. ¿Por qué? Porque se hacía a través de un instrumento. Es más, un instrumento puede llegar, por ejemplo, en este caso el saxofón o hasta la guitarra, a tocar un coro, hermano, que habla y comunica algo. A mí me asombró tanto que mi tía el día de ayer, cuando estábamos en la cena, ya creo después de que nos fuimos de aquí, después del ensayo, mi tía dice: oye, aquí tiene unas canciones que me gustaría que tu hija cantara, yo creo que le van a quedar. Y dice: es que son alabanzas. Y yo decía: ¿cómo sabía que son alabanzas si están en otro idioma? Dice: es que parecía que yo entendiera lo que dice. Y cuando me metí, pues sí, se escuchaban como alabanzas cristianas. Entonces a veces nosotros imaginamos que la música no está comunicando porque nosotros no podemos entender el sonido de lo que dice o la letra de lo que dice, pero en realidad de alguna manera nos está adoctrinando. Hermano, hay música, escucha, que contradice los principios bíblicos de santidad, ¿sí? Discernimiento y dominio de nuestros pensamientos. Por ejemplo, hermano, nosotros estamos invadidos de un montón de música, de géneros, de pensamientos que se han levantado y se van a seguir levantando. Formas, dicen ellos, de expresión, ¿sí? Aún ellos pueden cantarle al amor, como pueden cantarle a la fama, como pueden cantarle al dinero. Pero muchas veces, o casi siempre, ¿sí? Esa música viola y contradice los principios bíblicos, ¿no? Los principios bíblicos de santidad, de discernimiento y de dominio propio. Por ejemplo, la pregunta para nosotros: ¿qué está comunicando la música que yo escucho? ¿Qué está comunicando la música que yo escucho? Nosotros dijimos que aquellos hombres, hermanos, no escuchan música, pero nosotros que escuchamos música, ¿qué está comunicando la música que escuchamos, hermano? ¿Qué está comunicando? ¿Qué lugar está ocupando en nuestra vida aquello que nosotros estamos escuchando? Hermano, olvídate de que en algún momento llegas e invitas al pastor o algún hermano líder de la congregación y que le invitas a subir a tu coche y se prende el radio y se empieza a escuchar la música. No estoy hablando acerca de que alguien te descubre escuchando música. Estoy hablando en la música, lo que tú estás escuchando en esa música, ¿qué está comunicando en tu vida? ¿Y qué lugar ocupa en tu vida ese tipo de pensamientos que está desarrollando o que está expresando el cantante? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto, hermano? Porque como cristianos no debemos amar el sistema de valores del mundo. ¿Qué te quiero decir con todo eso? Que el mundo tiene un valor para cada cosa, pero ha sobrevalorado mucho la música actual, como el dinero, como el adulterio, como la fornicación, como la lascivia, como la mentira, como la traición. Entonces el cristiano no debe amar ese tipo
tipo de sistema que el mundo ama. ¿Por qué? Porque no es lo que el Señor ama, no es lo que el Señor nos pide que nosotros amemos, no es lo que el Señor nos está pidiendo. Al contrario, tenemos que cuidar de no amar lo que el mundo le da gran valor. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos más del mundo, al final de cuentas vamos a terminar adoctrinados por el mundo y yéndonos al mundo, por amar más al mundo. Como aquel pastor que dice: hermano, la música que escuchas no es agradable a Dios. El hermano sabe que está mal y no es agradable tal vez, y dice: pastor, ¿qué mal hago a los demás por solamente escuchar música? Como dice usted, música del mundo. Si el hermano sabe de antemano que la música habla de adulterio, habla de contrabando, habla de mentira, habla de poder, habla de soberbia, entonces es ahí donde nosotros debemos de entender y saber. Ahí está la música, ¿no? Escuche solamente una estrofa de lo que esa canción que ahorita acaba de pasar el coche, lo que dice. Y si mañana no sé qué es, se me fue el rollo, hermano, una vez que nosotros entendemos que está mal, una vez que nosotros somos instruidos de que la música del mundo muchas veces o en su totalidad nos quiere llevar al mundo, debemos de ser sabios, hermano. Debemos de ser sabios y entender que el enemigo lo que quiere es destruirnos. Quiere verte detrás de una botella, quiere verte con una mujer, con otra mujer, con otro hombre, cayendo en perversidades todavía más allá, cuando hay consumo de drogas, cuando hay alcoholismo, porque todo empieza de ahí, ¿no? De ahí viene lo demás. Y por eso el apóstol Juan, hermano, había visto todo esto con los hermanos y les dice en 1 Juan 2:15, escucha, hermano, 1 Juan 2:15, te lo voy a leer, el Reina Valera 1960, dice: no améis al mundo. ¿No améis qué? No améis al mundo. Cuando se refiere aquí al mundo, se refiere al sistema, se refiere a la tendencia de lo que el mundo ama, que no es agradable a Dios. Se refiere a eso. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por ejemplo, en una traducción viviente dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. ¿Por qué? Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. ¿En quién? En ustedes. Aquí, hermano, debemos entender correctamente el significado del mundo. Juan no está diciendo que el creyente debe odiar a las personas. No está diciendo que el creyente debe odiar a la creación de Dios. No está diciendo que debe odiar a las personas que están trabajando con Él. No está diciendo eso. No está diciendo que deben no amar a aquellos que son sus enemigos. No está diciendo eso. La misma Biblia, por ejemplo, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. ¿A quién? A las personas, hermano. Amó a las personas. Nosotros estábamos en el mundo, ¿no? Y de ahí nos sacó el Señor. Entonces, por lo tanto, el mundo no significa siempre que nosotros debemos no siempre significa a la humanidad, sino al sistema de valores que se revela contra Dios. ¿Cuál es el sistema de valores que se revela contra Dios? Toda aquella música o alabanza que es contraria a lo que Él dice en su palabra. Toda aquella que es contraria. Por ejemplo, para entender un poquito más, ¿qué caracteriza el sistema de este mundo? ¿Qué caracteriza el mundo? Fíjate, los deseos de la carne. ¿Los deseos qué? Por ejemplo, ahí mismo en 1 Juan nos dice: los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne, hermano? El adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuáles son los deseos de los ojos? Pues ahí va más o menos, ¿no? Aquello que tus ojos llegan a codiciar desmedidamente, de una forma que Dios no le gusta, la vanagloria de la vida, y que yo soy el patrón de patrones, y que soy esto, y soy, esa es la vanagloria de la vida, hermano. Esta parte de la cual estoy hablando, está hablando de satisfacer deseos pecaminosos, aquellos deseos, aquello que te alimenta la codicia, porque busca placer sin límites. Si no, ustedes pónganse en algún momento, no digo que pongan música, hasta cuando escuchen por ahí que alguien pone música, vamos a examinar un poquito la letra. Un día les dije que hagan un ejercicio ahí para que vean qué es lo que habla, porque la mayoría de esas canciones que no agradan a Dios buscan el reconocimiento propio, no el reconocimiento de Dios, buscan en pocas palabras exaltar el yo, así como Nabu, ¿verdad? Vivir independientemente de Dios. Es por eso, hermano, que el día de hoy los jóvenes, sí, no digo que todos, pero en su mayoría el reggaetón les ha generado a ellos una hipersexualidad. Repito, es por eso que hoy los jóvenes, no digo que todos, sino la mayoría, el reggaetón les ha generado una hipersexualidad. Porque casi te están narrando ahí explícitamente todo lo que es una relación íntima, pero de una forma no adecuada, no como el Señor la pide, no como el Señor la ve. Por eso los jóvenes, por medio del reggaetón, han llegado a pensar que las palabras obscenas o las prácticas sexuales no son malas, porque el sistema del mundo así los ha estado adoctrinando. Y el día de mañana que les hablas acerca de que la virginidad hasta el matrimonio, que les hablas que la fornicación es mala, que el adulterio es malo, pues dicen, el pastor es legalista. Pero no es eso, hermano. Yo escuchaba el día de hoy a Billy Graham hablando acerca de las canciones del mundo, y él decía, todo eso se puede tomar como que es legalismo, pero la santidad no es legalismo, es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Escuchaba a Billy Graham en uno de los videos, ¿verdad? Entonces, el reggaetón ha llegado a entrar al corazón de los jóvenes, porque habla de cosas obscenas, prácticas sexuales, y dicen, eso no es malo. Pero si tú lo ves delante de lo que la palabra del Señor dice, te das cuenta que es completamente malo. Porque por eso, el día de hoy, las personas que les gusta todo eso y saben que hay el mentado guerrero que te llaman, ¿no? Y ya ahorita ves hasta un niño, una niñita haciendo todo eso, hermano. Ya hasta ahora, ¿qué es lo que hacen? Ya te voy a comprar una minifalda, te voy a comprar una bolsita de tirantes para que vayas bien bonito. Y ahí está la niña, sigue creciendo y pensando que el día de mañana todo eso es bueno. El día de mañana, cuando tú como padre o como madre quieres evitarle todo eso, y no dices, mamá, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una canción, hermano, puede convertirse en un vehículo que normaliza precisamente esos valores. Hermano, miren, les voy a decir una cosa. Mi finalidad no es intentar lastimar a nadie, sino crear una conciencia bíblica. Porque si todo se queda en una ofensa, no nos va a servir de nada. Yo lo que intento hacer es que tú puedas entender que eso para nosotros era normal, y aún dentro de la iglesia para muchos puede ser normal, pero hoy es el día de que nosotros podemos marcar la diferencia y poder cambiar. Por eso el Señor nos habla, hermano. ¿Sí? Hermano, yo te voy a ser bien sincero. Esta serie nació por causa de que me di cuenta que muchos en las iglesias cristianas están promoviendo la música del mundo, están promoviendo el reggaetón, están promoviendo todo este tipo de prácticas. Y yo dije, bueno, yo voy a tratar de adoctrinar, yo voy a tratar de enseñar, pero te voy a decir una cosa, mi función solamente es pastorear.
La función de ustedes es ir en obediencia a lo que el Señor está pidiendo. Entonces, hermano, no es de alguna manera que nosotros intentemos hacer el agravio hacia alguien, ¿sí? Entonces, hermano, fíjate bien, regresando, el problema a veces nosotros pensamos que está en el ritmo, ya lo vimos durante la serie, que no es tanto el ritmo, porque puede haber música cristiana en muchos lugares en los cuales glorifican al Señor. El problema principal, escucha, cuál es el contenido y el propósito de las canciones. Hoy estamos hablando del cristiano y las canciones del mundo, ¿sí? Entonces, el problema está en el contenido y en el propósito. ¿Cuál es el propósito de una canción que habla de adulterio? Que las personas vean normal el adulterio. ¿Cuál es el problema de una canción que hable de dinero? Que las personas anhelen tener dinero. ¿Cuál es, hermano, el propósito de las canciones? Una canción puede tener una melodía hermosa y comunicar inmoralidad. Tú inclusive puedes poner una canción con música de fondo, a lo mejor de Mozart, de no sé, tantos que tocaban instrumentales, que a lo mejor están hermosas, pero pueden comunicar algo inmoral. Otros pueden utilizar un ritmo sencillo y comunicar una verdad profunda. Por eso debemos aprender a evaluar. Por ejemplo, hermano, el mundo quiere formar nuestra mente. Algo que tú debes de saber, el mundo quiere formar tu mente. ¿Qué es lo que está pasando con los niños el día de hoy? Tú, por ejemplo, te metes a Disney, cuando tú podías ver una película de Caperucita Roja, no sé, tú te podías meter a ver una película de Cars, podías ver una película, no sé, de las más antiguas, no veías tantas cosas como el día de hoy. Otra vez que se están besando un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Ahora ya sacan películas donde están transversando lo que en verdad el Señor había puesto en un principio como el matrimonio entre hombre y mujer. ¿Sí? Ahora el mundo nos ha adoctrinado, está adoctrinando a nuestros hijos en la escuela, con las canciones, con lo que nosotros estamos viendo, y el día de mañana cuando nosotros queremos decir a nuestros hijos que están mal, ellos llegan a molestarse. ¿Por qué? Porque ya están adoctrinados, porque han pasado mayormente ellos aprendiendo y absorbiendo todas esas cosas del mundo. El mundo quiere formar nuestra mente. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. ¿No se conformen qué? No se conformen a este siglo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No dejen que el mundo forme su mente. No dejen que el mundo sea el que los adoctrine. En pocas palabras, no utilicen el molde del mundo ustedes para ser como ellos. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Hermano, si nosotros queremos ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, nosotros podemos ser imitadores de lo que el mundo hace, escuchar música mundana que nos lleva a alejarnos cada vez más de Dios. ¿Por qué? Porque es antibíblico lo que ellos cantan. Dice ahí, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, el apóstol Pablo está diciendo: no os conforméis. La palabra griega relacionada con conformarse comunica una idea de adoptar el molde o el patrón de algo, ¿sí? El mundo tiene patrones, hermano, y constantemente intenta introducir esos patrones a nuestra manera de pensar. La música puede ser uno de los medios mediante los cuales esos valores se repiten una y otra vez. Una pregunta que alguien me puede hacer es: ¿puedo escuchar música del mundo? Lo primero que le diría yo es esto, ¿no? A veces casi nunca me gusta contestar no o sí. Lo primero que le diría: ¿cuál es el contenido de esa música? ¿Qué hay de provechoso en esa música? ¿Qué puede aportar a tu vida matrimonial, a tu vida espiritual,
a tu vida como cristiano? ¿Qué puede aportar esa música? Es por eso, hermano, que el cristiano debe discernir el contenido de la música que escucha. Repito, es por eso que el cristiano, hermano, yo le estoy hablando a los cristianos, el cristiano debe discernir el contenido de la música que escucha. Por eso claramente el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21 habla de examinarlo todo. ¿Examinarlo qué? Examinarlo todo. Examinar lo que nosotros estamos escuchando. Ahorita estamos hablando acerca de la música del mundo. Eso, hermanos, se aplica a la música. No podemos apagar nuestro discernimiento simplemente porque algo tenga una melodía que nos agrade y decir, esta melodía es buena. Está muy buena porque tiene muy buen ritmo, tiene muy buen sonido. Como yo les decía en otras predicaciones, que a mi esposa le gustaba cantar mucho una canción en inglés cuando tenía como 12 años, no sé, y no sabía ni siquiera lo que decía. Ella lo que argumenta es que escuchaba que el sonido estaba bien, pero cuando su tía le dice, ¿sabes lo que estás cantando? Son puras obscenidades las que estás cantando. Y ya le explicó y dejó de hacerlo, hermano. Entonces, nosotros debemos de aprender a examinarlo. Inclusive a mí me ha pasado que cuando ustedes bien saben que trabajamos ahí en Naranja, cuando estamos en nuestra venta, a mí me ha tocado compartir de repente un estado y escucho el sonido y digo, se va, y no la escucho bien, después lo borro. Un día nuestro hermano Ángel, que lo acabo si lo conoce, me dice, pasó tan chida esa música que subió. ¿De cuál música? La que está en el estado, de que la reproduzco toda y que la borro. ¿Por qué? Porque ahí me faltó sabiduría para poder examinar algo que en algún momento va a comunicar quién somos nosotros como personas. Es por eso que debemos de examinarlo todo, ¿sí? Y eso aplica también para la música. Por ejemplo, ¿qué está diciendo la canción que estoy escuchando? ¿Qué está diciendo? Debemos de entender qué dice la letra, qué está presentando como bueno, qué está presentando como malo, qué está considerando como algo normal, qué está celebrando, a quién está ridiculizando, ¿sí? Porque puede haber canciones así. ¿Qué está despertando o qué desea despertar en ti? ¿Al lobo domesticado? ¿O a quién desea despertar? ¿Qué valores promueve esa música? Por ejemplo, hermano, debemos tener cuidado cuando una canción presenta como normal algo que no es normal para Dios, inclusive que se convierte en algo deseable. Por ejemplo, la inmoralidad sexual. Yo te decía hace un rato que el reggaetón está hipersexualizando a los jóvenes de la actualidad. Entonces debemos de tener cuidado con una canción que presenta normal la inmoralidad sexual, el adulterio, la promiscuidad, la violencia, la borrachera, las drogas, el orgullo, la venganza, la vanagloria, el odio, la vulgaridad, el desprecio hacia otras personas, hermano. ¿Por qué? Porque el cristiano es llamado, estoy hablando, hermano, el cristiano está llamado a rechazar todo aquello que contradice la voluntad de Dios. ¿Cuántos son cristianos, hermano? Entonces, para nosotros, Efesios 5:11 dice, Reina Valera 1960, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. ¿Qué aplicación podemos ver aquí, hermano? Que no escuches la música inmoral que habla del adulterio, de la promiscuidad, de la violencia, de la borrachera, de las drogas, del orgullo, de la venganza, del odio hacia los demás. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque según el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso que el creyente no debe participar, escucha, voluntariamente, escucha, pon ahí una rayita,
voluntariamente de aquello que Dios llama tinieblas. ¿Por qué te digo que le pones una rayita ahí? Porque tú puedes ir en la combi y no puedes decir al muchacho de la combi, ¿sabes qué? Párate, déjame abajo aquí porque traes música del mundo. Y luego el chilanga, o no sé, ¿verdad? Te puedes bajar. No, sino cuando tú lo haces de manera voluntaria, de manera deliberada, que tú dices, ¿qué tiene de malo que yo hable acerca, o que esa canción hable acerca del adulterio? Y todavía te la sepas, ¿no? Que todavía en la noche, cuando tú estés por ahí dormido, dices, alaba ello. Mira, no, déjame contarte algo para que me entiendas. Yo no sé si se los dije en una de las clases, pero a mí me gustaba mucho ver ese tipo de películas de guerra, ¿sí? Porque había por ahí una serie que se llamó Reclutas. Vi un capítulo y empecé a ver que estaban plasmando la vida de algo que nosotros pasamos en la milicia, y era bien parecida. Entonces empecé a verla, y pues normal, pero ya en la noche yo hablaba cosas que pasaban allí en esa película. No la hablaba mientras estaba despierto, lo hablaba cuando estaba dormido. Y cuando me tocaba salir, por ejemplo, a Guadalajara, que nos íbamos a quedar con los amigos, no voy a estar hablando yo. Pero yo decía, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de que yo hablo todo eso si yo ni siquiera practico eso? Y me acordé. Dije, algo me está adoctrinando, algo me está enseñando. En pocas palabras, todo lo que nosotros escuchamos, ¿sí? Y más cuando lo hacemos deliberadamente, todo lo vamos captando. Y el día de mañana, como cuando estamos dormidos no tenemos el dominio propio, pues obviamente ahí es cuando sale todo, ¿no? ¿O no? Ahí es cuando ronca. ¿Usted puede dominar el ronquido? Entonces no tiene dominio propio cuando está dormido, ¿no? Y el cuerpo agarra, ¿verdad? Como puede. Pero hermano, fíjate, eso produce algo en nosotros, ¿sí? Yo, por ejemplo, recuerdo que hace muchos años, cuando tenía poco de haber salido de las filas de la milicia, ya te lo había contado esto, pero esto queda en este punto, ¿no? Cuando yo salí de la milicia, tenía un poquito, entré a una fábrica, si no te voy a decir el nombre porque lo subo en el video, pero entré a una fábrica y yo estaba trabajando de Alexis. Y cuando entré ahí, pues yo tenía un poquito de haber causado baja, ¿verdad? Me gustaba ir a correr, hacer ejercicio, todo eso. Y me acuerdo que ahí no se toleraban las peleas, mucho menos cuando tienes poco de haber entrado. Y un día recuerdo que en el trabajo un conocido empezó a ofender, empezó a provocarme. Y yo no quería responder, hermano, yo no conocía de las palabras, pero no quería responderle porque me acababan de dar el trabajo. Y recuerdo que solamente me caí, me fui a mi área de trabajo y comencé a trabajar. A la mitad de donde nosotros estábamos en la máquina había una grabadora donde nosotros podíamos música, yo no conocía de la palabra del Señor. Y me acuerdo que empezó a sonar una canción que se denomina que el virus Santo, ¿sabes? Donde decía que fue entrenado para matar y que no sé qué. Y después prosiguía una canción que hablaba de que 500 balazos, que no sé si nos suman le quiero hablar algo verídico. Entonces en ese momento, hermano, en mi corazón se vino todo eso, y como que esas palabras que había escuchado retrobraron como vida en mí, y dije, sí es cierto, ¿cómo me voy a dejar de alguien? O sea, yo me sentía así como bien acá, ¿cómo voy a dejar a alguien que me diga eso? Si a mí me entrenaron para eso, me hicieron para eso, yo me enseñé eso, me enseñé, ¿y cómo voy a dejar que alguien me venga a decir eso? Ahí voy, hermano, ahí tienes a tu pastor, que ahí va caminando bien enojado hacia buscar a aquella persona que lo había ofendido. Y cuando llegué frente a él y cuando ya se iba a armar todo aquello de seguridad, llegué, ¿qué creen? No, nada, nomás vamos a platicar, para eso soy de trabajo. Era bien duro el de seguridad que iba para ahí. Y ya después me puse a analizar, ahora que ya conozco la palabra, les digo, ¿cómo nosotros a veces no entendemos que la música sí llega a mover nuestras emociones, hermano? Aquellos que estuvieron en el alcoholismo pueden llegar al alcoholismo si siguen escuchando y adoctrinándose por ese tipo de música deliberadamente. Que digan, no
No pasa nada que escuche una canción de vez en diario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso nos puede llegar inclusive a pecar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿A poco usted cuando escucha una canción de antes, de cuando estaba joven, ni modo que no se le va a venir ninguna escena de su juventud? No voy a decir eso. Y empiezas a pensar, ¿verdad? Entonces ahí entendí que hay una influencia muy grande en la música, sea para bien o sea para mal. Hoy estamos hablando de la música del mundo. Yo sé, hermano, y entiendo que puede haber dos personas que escuchen la misma música y no haya una reacción igual, pero alguien que tiene la tendencia o que tiene un antes en el cual estaba esclavizado en eso puede llegar a caer en aquello de lo cual ya participó. Y se lo digo por experiencia propia. El alcohólico sigue luchando con el pecado. Imagínate que siga escuchando ese tipo de canciones. El promiscuo, o el hombre promiscuo, vamos a llamar así, le pones canciones de adulterio y fornicación, ¿y qué va a pasar? Todo eso puede llegar a adoctrinar. Por eso es importante qué está comunicando esa canción, qué está produciendo en mí. Me está llevando a pensamientos impuros, me está llevando a deseos pecaminosos, me está llevando a sentirme de Juan Camanello, o sea, bien orgulloso. ¿Sí me está llevando a eso? Me está llevando a generar violencia, rebeldía, sensualidad, o me está llevando o jalando hacia el materialismo. Pastor, entonces no puedo escuchar ni las canciones de Cepillín, entonces no puedo escuchar ni las canciones de Cricri. Hace un rato te dije que cuando estaba en esta sesión de alabanza, que estaban por ahí los pastores, esa fue una de las preguntas que hicieron. Oiga, entonces las maestras no le podemos poner a los niños canciones de Cricri. ¿Qué crees que contestaron, hermano? El pastor Jonathan Naco, si mal no recuerdo, dijo: si los quieren entretener, pongan las canciones de Cricri. Pero a la iglesia no se entretiene, en la iglesia se les instruye. Entonces tú puedes poner una canción de Cepillín o de los Pitufos o de una fiesta. Sí puedes ponerlo para los niños en una fiesta infantil, pero tú tienes que checar que ese tipo de canciones no vayan en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué crees? Porque los niños son como esa esponjita, y aunque no sean cristianos, en teoría tú estás tratando de compartirles. Y por ejemplo ahí Jonathan Arcos contestó y dijo: más bien lo que deben de hacer es poner canciones que los evangelicen, no que los entretengan. Por eso, hermano, no nos mofamos, ¿sí? Tenemos la bendición de que Casa de Oración tiene Tu Palabra Cantaré. Aquellos que son padres que están aquí pueden meterse a la página y buscar Tu Palabra Cantaré, y hay una infinidad de canciones o alabanzas que son para el Señor, que inclusive ahorita los maestros van a empezar a practicar para poder con ellos danzar, ¿sí? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Además voy a agarrar un poquito más de tiempo porque ahora sí se agarra un poquito en la alabanza. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Pablo estaba enseñando que el creyente debe de prestar atención en aquello que ocupa su pensamiento, ¿sí? Por eso debemos de preguntarnos nosotros: esta música que yo estoy escuchando, que yo estoy consumiendo, que está en mis reproductores de Spotify, de YouTube Music, no sé qué tipo de plataforma utilices, esa música me ayuda a pensar en aquello que honra a Dios, me ayuda a honrar a Dios, o alimenta aquello que debo yo de dejar, o alimenta aquello con lo cual yo estoy batallando. Miren, hermanos,
escuchando por ahí un hermano que decía, un pastor decía, un día llegó un hermano aquí bien triste a la congregación y que no sabía el motivo por el cual estaba así. Después le preguntó, ¿qué tipo de música estás escuchando? Cuando vieron el reproductor de este hermano, vieron que estaban escuchando pura música que lo estaba haciendo sentir mal, que lo estaba haciendo sentir inferior, que lo estaba haciendo sentir a lo mejor con menosprecio. ¿Por qué? ¿Por qué te digo todo esto? Porque ahí fue donde entendió que se estaba alimentando de algo que no lo estaba edificando, hermano. Porque es que a veces nosotros cuando nos alimentamos de todo ese tipo de música y de contenido, muchas de las veces se ve en la forma en la cual nosotros contestamos a nuestros padres, contestamos a nuestros hijos, contestamos a nuestro esposo. Entonces es importante entender, hermano, qué tipo de música estamos escuchando. Fíjate, hermano, en ese punto en el cual hemos llegado hoy, todavía puede haber este tipo de pensamiento y yo lo respeto, hermano. Fíjate, escucha bien lo que te voy a decir. El pastor, yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que yo pienso y yo voy a seguir escuchando música. Hermano, yo lo único que puedo hacer es comunicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo había entendido eso y yo le he dicho a los hermanos, nosotros no podemos enseñorearnos de ustedes. Si vemos y nos damos cuenta de situaciones que están pasando, cuando nos damos cuenta, tratamos de hablar con ustedes y si necesitan algo más lo hacemos. Si no nos damos cuenta no podemos hacer nada, ¿sí? Y si nosotros llegamos a tener un pensamiento de decir, yo hago como yo quiero, fíjate lo que el apóstol Pablo contestó, 1 Corintios 10:23. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Hermano, voltea a verme. Tú que me estás volteando a ver, eres libre de hacer lo que tú quieras. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. El apóstol Pablo dijo, dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que tú quieras. Y el apóstol Pablo le contestó, claro que sí. Fíjate, claro que sí. Esto te lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual, no sé si igual si lo tengo ahí. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. O sea, yo puedo escuchar la música que yo quiero, pastor. A mí usted no va a venir a cambiar mi manera de pensar. Bueno, pero fíjate lo que dice. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice el apóstol Pablo. Pero no todo lo que uno quiere, o sea, no todo lo que tú quieres, te conviene. ¿Puedes hacer lo que tú quieres? ¿Puedes escuchar la música que tú quieres? Sí, mi hermano. Yo no puedo ir a tu casa, no puedo ir a tu hogar a cambiar la manera de pensar. Es más, sobre nuestros hijos, nosotros no podemos cambiar la manera de pensar, yo lo he entendido. El único que puede transformar un corazón, estoy hablando de mis hijos, estoy hablando de mi familia, estoy hablando de nosotros, no podemos cambiarlos, hermano. Podemos adoctrinarlos, podemos encerrarlos. ¿Sí? No. ¿O sí podemos encerrarlos? ¿Usted va a agarrar su cuarto y lo va a encerrar para que ya nunca más salga? No. Dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida que cristiana. Hijos, jóvenes, hermanos, ustedes son libres, pero tienen que aplicar un principio. Yo soy libre, pero eso que yo quiero hacer, lo que quiero escuchar me conviene, me fortalece mi vida cristiana. ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol Pablo estaba dando a entender que no todo lo que escuchamos nos conviene, y eso puede tener aplicaciones para muchas partes. 1 Corintios 23, Reina Valera 1960 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Dios habla hoy, ese mismo texto se dice, uno es libre de hacer lo que quiera, dice esta traducción. Es cierto, dice el apóstol Pablo, pero no todo te conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiera,
pero no todo edifica la comunidad, está diciendo ese. Hermano, Pablo está utilizando este texto diciendo, ¿está prohibido? Pero también pregunta, ¿conviene y edifica? En pocas palabras, hermano, edificar mi fe, ¿está edificando las canciones que estoy escuchando mi fe o me está alejando del propósito de Dios? ¿Por qué te digo todo esto? Porque las canciones que no nos edifican y que van contrario a la palabra de Dios solamente nos alejan del propósito de Dios, hermano. Esto, hermano, nos debe llevar más allá de una lista de prohibiciones, nos debe llevar a tener un discernimiento. Si tú eres una persona que dices, yo soy libre de escuchar música del mundo, ¿sí? Te quiero decir, hermano, de todo corazón, sin tratar de ofender o mofarte, usa esa libertad que tú tienes para darle la gloria a Dios. Es lo único que yo te puedo decir. ¿Por qué? Porque el cristiano precisamente tiene que utilizar esa libertad para dar gloria a Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, como escuchar música, por ejemplo, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Nueva Traducción Viviente es uno de esos, dice, así que sea que coman o beban o cualquier cosa, o sea, escuchar música, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Eso tú no lo vas a hacer para que el pastor diga, es que eres muy espiritual porque no escuchas música del mundo. No, hermano, no es para eso, es para darle la gloria a Dios. Es para darle la gloria a Dios. Entonces, la libertad cristiana nunca significa alimentar voluntariamente aquello que Dios condena. Por ejemplo, Gálatas 5:13 habla acerca de todo esto. Habla, en pocas palabras, que la libertad cristiana no es una licencia para la carne. Por eso, no todo nos conviene. Me voy un poquito más abajo. Pastor, ¿y si yo quiero escuchar música? Y si yo, por ejemplo, quiero escuchar música, bueno, pues aquí aplica otra regla. Si tú crees que a ti no te afecta escuchar música, fíjate, 1 Corintios 10:32, me refiero a música del mundo, dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a qué, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Hermano, en una ocasión, yo sé que los hermanos cuando preguntan es porque quieren agradar a Dios. En una ocasión me hicieron una pregunta, hermano, ¿cómo ve ¿puedo tener esto en mi pared? ¿No es algo malo? Y le digo, hermano, no es algo malo decir. Pero si alguien que es inmaduro en la fe, si alguien que no tiene la suficiente madurez o está saliendo de una práctica de idolatría, ¿sí? Y llega a tu casa y ve y dices, no, pues es que no es malo. Entonces yo aplicaría aquí, le dije, si es necesario comer carne, no comeré, por causa de que puedo ser, ¿qué? Entonces, la libertad que nosotros tenemos también debemos de considerar a otras personas, hermano. Debemos de considerar a otras personas. No te estoy diciendo que la
y me estás oyendo, siervo del Señor. Estamos silenciando para que no se escuchen. No, en serio, imagínate eso, ¿no? Imagínate, por ejemplo, supongamos que el creyente publica constantemente en WhatsApp, así como el pastor, o en el Facebook, pero sus publicaciones de canciones hablan de inmoralidad, borrachera, sensualidad, violencia y orgullo. Ese pastor que vino orgulloso de que soy el pastor, después se haya tirado atrás de la puerta llorando. Entonces, el testimonio público importa, hermano. Muchas personas se han alejado del Evangelio por nuestro testimonio y otros se han acercado por causa de nuestro testimonio. Y la música puede ser también algo que aquellas personas vean en nosotros que no son cristianos. Ahorita me acordé de algo. En una ocasión, cuando estaba en la planta, yo vine espiritual, ¿verdad? Así como flotando casi en el tercer cielo. Me acuerdo que dice, yo no voy a escuchar ese tipo de música, en esa misma bocina que te dije. Ya después, cuando vino la conversión, yo no voy a escuchar ese tipo de música, le digo a mi compañero de trabajo. ¿Por qué no la vas a escuchar? Porque yo voy a la iglesia y estoy en el grupo de alabanza y ahí le doy la gloria a Dios. Y se me queda viendo mi amigo y me voltea. Dice, pues con esa misma boquita que vas y alabas supuestamente a Dios el domingo, aquí has venido a criticar a muchas personas. Hermano, me metí a llorar al baño porque era verdad, porque era cierto, porque entendí que el testimonio público importa y mucho. Cuando nosotros deliberadamente queremos vivir así, hermano, afectamos a muchas personas, pero cuando entendemos que tenemos que guardar nuestro testimonio, tenemos que cambiar la forma en la cual nosotros estamos viviendo. Y la música, hermano, puede ser algo que hable de nosotros bien o que hable de nosotros mal. Ay, ese pastor inmoral, borracho, orgulloso. ¿Por qué? Por la música que escucho, ¿no? O por la música que puedo estar escuchando. Esa persona, la verdad, yo le agradezco que me haya dicho la verdad. Le agradezco que me haya dicho la verdad, porque cada vez que públicamente me equivoco y hago algo, sabes que perdóname, sabes que voy a tratar de rectificar porque no somos perfectos, pero que cuando nosotros decimos no pasa nada, y el día de mañana cuando queremos que alguien venga a los pies de Cristo, o somos los que le ayudamos a venir porque le compartimos el Evangelio y nada les estorba, o somos los que les estorbamos. Hermano, ponte a pensar en cuál casa tú no entrarías por causa de tu mal testimonio. Yo me puse a pensar y me imaginé que no había ninguna, y puede haber una, que yo tengo que arreglar ciertas situaciones por ahí, a lo mejor una mala actitud, no sé. Yo nunca pensé que eso que ha pasado mucho tiempo pueda llegar todavía a todo eso, a afectar el testimonio de nosotros. Entonces es importante la música que nosotros usamos públicamente en nuestras plataformas, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser una carta de presentación ahí en el TikTok, ahí en el Facebook, ahí en el WhatsApp. Si no, pregunten a algunos hermanos, se lo cuento con amor. Por ahí en alguna ocasión un hermano que con su limpio corazón, y yo sé que es un hombre de Dios, pues decidió vender su número, ¿verdad? Y alguien más le publicó algo que no era bueno. Cuando yo lo vi, le mandé un mensajito y me dice, ¿sabe qué? Lo que pasó fue que yo vendí esto y alguien más publicó esto que no es bueno. Entonces, ¿por qué lo entendió el hermano y por qué de alguna manera él dijo, no, pues no está mal y arregló las cosas? Porque sabía que públicamente nuestras plataformas pueden ser una carta de presentación ante las demás personas. A veces me han regalado, por ejemplo, el día de ayer en el WhatsApp, alguien iba a mandar mi número de cuenta y resulta que lo publiqué en el estado. Yo nunca lo publico. Y aquí voy a piquear el celular. Cuando es por causa de eso, como cuando en casa de oración ustedes ve que dicen tacos, ahogados, ay, con aquellos que me quedé en casa de oración. Y ahora le digo, pastor, feliz, ay, que ella es una regadora. Y
viene un anuncio ahí como un día de los tacos ahogados. Y a mis hermanos baja eso. Y ya me dice, ten cuidado. ¿Por qué? Porque lo que publicamos en plataformas puede ser una carta de presentación en TikTok, Facebook, WhatsApp, videos, negocios, vehículos, publicaciones, ¿sí? Entonces es importante entender todo esto, hermano. Me voy más abajo porque me faltaba ver. Un principio, ya antes de terminar, práctico para nosotros. Cuando nosotros vayamos a escuchar una música o publicarla o queremos de alguna manera poner música en nuestra casa, debemos de escuchar y decir, ¿qué dice la letra? Al momento que escuchamos qué dice la letra, podemos darnos cuenta si es bueno escucharlo o no. Por ejemplo, puedes ver qué valores promueve. Otro, qué conducta presenta como normal o deseable. ¿Sí? Como ahorita las canciones del mundo. ¿Exalta el pecado o lo denuncia? Otra pregunta es, ¿qué está haciendo o qué produce en mis pensamientos, en mis sentimientos esa canción? ¿Me ayuda? Es otra pregunta. ¿Me ayuda a vivir para Dios o está alimentando mi carne? ¿O está alimentando mi ego? Otra, ¿puedo hacer esto con una conciencia limpia delante del Señor y delante de mis hermanos? Mi uso público, es otra pregunta, de esta canción puede afectar el testimonio de Cristo o mi testimonio delante de los demás, o pueden hacer que alguien más tropiece. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto, hermano? Porque a mí me pasó. Con esa misma boquita que vas y alabas a Dios, aquí vienes a criticar a todo el mundo. Digo la verdad, ¿sí? Y a lo mejor a veces nosotros decimos, sí, yo alabo a Dios, pero ¿cuál es la música que nosotros estamos moviendo? No es un regaño. Es solamente crearte una conciencia bíblica. Por ejemplo, ya para terminar, Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro. Me voy a saber eso. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a quién, y a las riquezas. Hermano, la música el día de hoy en su mayoría exalta valores mundanos. Esos valores mundanos nos llevan a adorar cosas pasajeras en lugar de adorar a nuestro Señor. ¿Sí? Inclusive nos lleva a adorar a los ídolos, a la cultura o a lo creado. Termino con esto, como 1 Pedro 1:15. Dice, sino aquel que os llamó, que es que santo, es la versión 60, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Hermano, si nosotros comemos, o bebemos, o cantamos, o escuchamos otra canción, vamos a hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí, hermano? Acompáñenme, vamos a orar. Señor, delante de ti nos presentamos ahora. Dándote gracias, porque nos amas tanto, Señor, que nos das entendimiento. Nos amas tanto que nos corriges. Nos amas tanto, Señor, que nos enseñas. No nos estás hablando con una palabra de desaprobación, sino tú quieres arreglar al discernimiento espiritual, Señor, que hemos adquirido a través de la palabra de tu Santo Espíritu.
Señor, queremos darte la gloria y la honra en todo lo que nosotros hacemos. No queremos amoldarnos a las prácticas de este mundo, Señor, a todo lo que promueve la música el día de hoy. Aún en la farándula, Señor, cristiana se ha quitado el nombre de Cristo. Pareciera música del mundo, aunque tenga valores buenos, han quitado tu nombre de ahí. Y si nosotros no edificamos sobre la roca, en vano trabajan los que trabajan en la construcción, Señor. En vano edifican una casa si el cimiento es malo. Señor, perdónanos. Nos hemos llenado de música, a lo mejor algunos de nosotros sin querer, porque TikTok es una de las plataformas más utilizadas por los jóvenes el día de hoy. Sin darnos cuenta, nos está dando un mensaje ahí, la música. Y aunque nosotros pensamos que no escuchamos todo eso, lo ignoramos, que somos suficientes maduros, nuestro subconsciente, Señor, está absorbiendo todo eso. Y eso puede ser el reflejo muchas veces del desánimo, de nuestras prácticas en las cuales nosotros estamos normalizando, de las cuales pensamos que no tienen nada de malo, Señor, pero nos están llevando muchas veces a apartarnos de ti. Ayúdanos, Padre. Nosotros queremos verdaderamente darte la gloria y la honra, Señor. Queremos dejar de promover la intersexualidad, Señor, del reggaetón y todo aquello, Padre eterno, que no es bueno delante de nosotros. Ayúdanos a doctrinar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a tu iglesia, Padre, y a poder ser sabios, Señor, para darte la gloria y la honra, aún, Señor, con la música que nosotros podemos escuchar, promover y publicar en nuestros grupos, Señor, y en nuestras plataformas. Señor, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que mis hermanos se lleven este pequeño mensaje, Señor, y dales, Señor, todos los herramientas que ellos necesitan, Padre eterno, para poder darte la gloria. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que dispuso su corazón para estar aquí, Señor. Y si alguno de los presentes no ha entregado su vida a Cristo, quiero decirte de parte del Señor que el Señor te ama tanto, 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 que estuvo dispuesto a morir en una cruz por ti. Fue crucificado, al tercer día resucitó. Después de resucitar se presentó delante de los discípulos y prometió que volvería. El apóstol Pablo se quedó con esas palabras en su corazón después de que Jesucristo vino a su encuentro y le dijo a sus discípulos: el evangelio que yo recibí es que Cristo vino y murió por nuestros pecados, así como lo dicen las Escrituras. Resucitó al tercer día, fue levantado, subió al cielo. Si nosotros creemos verdaderamente en esto, somos salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú reconoces delante del Señor que has pecado, que eres pecador y que llegue te presentes delante de Él, como lo dice el libro de los Hebreos, que es necesario que no muere después de la juicio. Si tú no estás preparado para presentarte con tu Señor, hoy es el día en el cual puedes arrepentirte verdaderamente de tus pecados y depositar la fe en el sacrificio de Cristo y decirle: Señor, contra ti he pecado, Padre. Todos mis pecados son expuestos delante de ti. Hoy han hablado, Padre Celestial, que tú has muerto por mí. Yo me arrepiento de mis pecados y creo genuinamente que tú moriste en una cruz por mí. Señor, ven a morar en el profundo de mi corazón y transforma completamente mi vida. Quiero darte gloria, quiero darte alabanza, quiero presentarme delante de ti con las manos limpias, Padre, y poder decirte: Abba, Padre,
papito querido, Señor, quiero estar ahí en el día de la redención y poder cantar, alabar y glorificar tu nombre por una eternidad, porque el pago ya fue efectuado. Yo lo creo, Señor. Te pido que seas mi Señor, que seas mi Salvador y que transforme mi vida. Te doy gracias en el nombre poderoso de Dios Jesús, porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Vamos a cantar con el entendimiento del Señor. Invita a que analicemos juntos esta hermosa alabanza que es para el Señor. Amén. Santo eres, Señor, nada se compara a ti. Mi libertador, eres el principio y el fin, mi redentor, fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor, derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Tú quieres un corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Así es que con entendimiento vamos a cantar ahora al Señor. Con discernimiento en cada palabra que digamos. Santo eres, Señor, nada se compara a ti. Mi libertador, eres el principio y el fin. Mi redentor, fuiste a la cruz por mí. Sublime amor, derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres
es un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios, que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Yo te canto a ti, Señor. Yo te adoro a ti, mi Rey. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza Así, Señor, y solamente mi canto es para ti, la alabanza, Señor, que presento, Señor, solamente es para ti. Amén. Escuchen reyes Y príncipes, escuchen toda la tierra, mi música y mi canción, yo daré al Señor. De su justicia y su perdón, proclamará mi boca. Por su victoria y salvación, yo su nombre exaltaré. grito de júbilo. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza. Cantos de gloria y libertad, hoy su pueblo le cantará. De toda lengua, pueblo y nación, a una voz confesará que Jesucristo es el Señor y por siempre reinará. Yo cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón me bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá, su alabanza siempre mi boca estará. Y príncipes, escuchen toda la tierra, mi música y mi canción, yo daré al Señor. De su justicia y su perdón, proclamará mi boca. Por su victoria y salvación, yo su nombre exaltaré.
como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza. Salmos de gloria y libertad, hoy su pueblo le cantará. De toda lengua, pueblo y nación, a una voz confesará que Jesucristo es el Señor y por siempre reinará. Yo cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá siempre y siempre. Cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá su alabanza. Yo cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá su alabanza. Yo cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá siempre y siempre. Cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá su alabanza, mi boca estará. Amén. Un cuerpo de Cristo, adoremos al Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor porque Dios lo merece. Seamos todos y cada uno de ustedes despedidos y que el Señor los bendiga y los acompañe en camino a casa. Despídase de su hermano, déle un abrazo y dígale: te espero el domingo porque queda una alabanza pendiente que cantar al Señor. Amén. Amén.